Hola, soy Sombra y antes de empezar quiero agradecerles a todos por estar viendo este video. Actualmente estoy a punto de cumplir 23 años y en forma de regalo me adelanté y me compré un micrófono para poder grabar y nada mejor que un iceberg a mi estado que me vio nacer y me vio crecer. De modo que este video lo estaré subiendo el día de mi cumpleaños y pues antes de empezar, te agradecería demasiado si te suscribes y dejas tu like. Y sin nada más que decir, te doy la bienvenida al iceberg de Tamaulipas. Oficialmente Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, forman México. Su capital es Ciudad Victoria y su ciudad más poblada es Reynosa. Fue fundado el 7 de febrero de 1824. Está ubicado en el noreste del país, limitando al norte con el río Bravo, que lo separa de Estados Unidos, al este con el Golfo de México, al sur con Veracruz, al suroeste con San Luis Potosí y al oeste con Nuevo León. Tiene un territorio de 80.175 kilómetros cuadrados. Es el sexto estado más grande, con el 4.1% de la superficie total del país, y se divide en 43 municipios. Además de que tiene la forma de un elefante sentado que, pues la verdad, a mi vista no le veo ni madres. El Cielo es una reserva de la biosfera con 144.000 hectáreas de extensión, reconocido por las Naciones Unidas desde 1987. Fue ubicada en el estado de Tamaulipas, es el área protegida más importante del noreste de México. En el año de 1985, el gobierno de Tamaulipas la decretó como área protegida. En este lugar se puede encontrar bosque tropical, de pino y encino, matorrales, vegetación acuática. De animales como el oso negro, el jaguar, el puma, el faisán, el venado, la mariposa, el coyote y el tlacuache. Además de plantas, aves y muchos peces. El cielo es estudiado constantemente por diversas instituciones como lo es la UAT, el Departamento de Conservación de Missouri, la UNAM, Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de Brownsville y el Jardín Botánico de Tucson. En fin, un lugar chingón para turistear porque no hay señal ni luz ni madres. Es estar completamente conectado con la naturaleza y, pues ya sabes, ir a cagar al monte. Por muchos años, en la capital de Tamaulipas, se escuchaba el rumor de que ésta tenía muchos túneles por debajo. No sería hasta hace poco que se dio a conocer la existencia de estos, y que todos estaban conectados entre sí, siendo las entradas la Casa del Arte, la parroquia, el terreno del Palacio Federal, y entre los ciudadanos se incluye el Panteón y el Santuario, el edificio de correos y universidades. Y ya la gente mayor de la ciudad mencionan que estos túneles fueron recorridos por muchas personas, entre ellas los cristeros, a Fidel Castro y el Che Guevara, incluso muchos narcotraficantes. La mañana del 7 de marzo, cuando Milton Stanley, mejor conocido como el Hijo del Sol y la Luna, impactó su camioneta, la cual llamó la carroza del fin del mundo, contra un vehículo Tsuru y luego con un árbol al subirse al camellón del bulevar transcircular en sentido contrario. En el video se puede observar a Stanley mencionando que puede leer las cartas, los números y tener el don para hablar con las aves y animales. De este hecho la gente empezó a hacer memes, burlas y todo tipo de mofa, a lo que tiempo después Stanley daría la cara en una entrevista mencionando que estaba bajo el efecto de las drogas en ese momento, y que se encontraba bajo una crisis de depresión, ya que la vida no lo había tratado bien, y que todas las personas con las que él contaba se habían alejado. Sí. Ese que se están llevando... ¡Ey! ¿Por qué se están llevando mi carroza? ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Maldición! ¡Llévenme! ¡Por favor! ¿Pero por qué dices que es tu carroza? Vean los números. Tienen que ver los números. ¿Qué? ¿No tienen la inteligencia para hacerlo? Explícanos.
El 17 de febrero del 2009, Miguel Turriza se encontraba haciendo un recuento de un encuentro violento en una mañana del año 2009, cuando de pronto se intensificó el enfrentamiento y en lugar de dejar de grabar su reportaje, se dio la tarea de continuar la narración, incluso a nivel del piso, pues el lugar se convirtió en una zona de guerra. Lo último que se sabe del reportero es que se retiró y su reportaje quedó grabado en el colectivo de los tamaulipecos. La gastronomía de México es la favorita de muchos en todo el mundo. Las flautas, en especial, es un platillo de los conocidos antojitos mexicanos. Son hechas de tortilla de maíz enrollada y frita en aceite. Pueden ser de carne, papa, queso, entre otros ingredientes. Pero algo parecido como si las quesadillas son de queso o sin queso. La incógnita entre los tamaulipecos. Ahora el debate en Ciudad Victoria, ya que aquí le dicen flautas a los tacos de harina, mientras que en otras partes no. Y pues, la verdad, yo siendo de Victoria, para mí las flautas son de harina. A este güey lo pongo aquí porque nomás causa polémica en mi rancho. En su carrera política ha dejado bien claro que es de ultraderecha nacional, haciendo desmadres con todos los grupos sociales que hay. También hace referencia al partido del señor del bigote chistoso. Ha dejado muy en claro cierto odio a grupos de personas y la verdad, pues pinche güey detestable. Ahí le andan lanzando piedras al naco por querer hacerse lo importante en una marcha feminista. El incidente de Tampico fue un altercado menor ocurrido entre marinos estadounidenses y la guarnición federal de Tampico, Tamaulipas, el 9 de abril de 1914. Durante un tenso periodo de la Revolución Mexicana en que gobernaba el general golpista Victoriano Huerta, y como consecuencia, pocos días después del incidente, el gobierno de Estados Unidos se sintió amenazado por el gobierno de Victoriano Huerta, y comenzó la ocupación de Veracruz, siendo el 21 de abril de 1914, y culminó con la salida de las tropas extranjeras el 23 de noviembre del mismo año. Conocida como la ciudad de Vallehermoso, la población de este lugar desolado y abandonado por Dios la hace llamar la ciudad de las tres mentiras, porque no es ciudad, no es valle y no es hermoso. Y una anécdota, pues la verdad bien cabrona, es que una vez en el jale pues le pregunté a una compañera pues de dónde era y me dijo que era de Vallehermoso. A lo que le dije que pues a dónde se puede salir para no aburrirse de ese rancho. Y pues la morra la verdad me dijo que la mayoría de personas va al Coppel como atracción turística y pues para que ella diga eso debe estar bien jodido vivir en ese lugar. En Tamaulipas existen 80 logias masónicas, con presencia en la mayoría de los municipios, con excepción en Palmillas, Miquihuana, Méndez y San Nicolás. La fraternidad se fundó en el puerto de Tampico, siendo la primera logia Victrix, fundada hace 124 años. Conocido como el Gallo de Oro, fue un cantante mexicano. Se especializó en los géneros de banda y corrido. El 25 de noviembre del 2006 es una fecha que los amantes del regional mexicano jamás van a olvidar, tras el asesinato de un joven cantante que tenía una carrera en ascenso, siendo la 1 de la madrugada, cuando el Gallo de Oro se preparaba para salir del recinto, acompañado de su representante, su chofer y su primo, Tano Elizalde. Fueron interceptados por unas personas armadas. Los victimarios descargaron sus armas largas en múltiples ocasiones, dejando la camioneta con diversas perforaciones de balas que ingresaron, siendo Fausto Castro Elizalde, de entonces 30 años de edad, el único sobreviviente, al solo ser resultado herido del antebrazo y algunos rozones. Mientras tanto, el artista como su representante y conductor murieron. El motivo de su muerte sería el interpretar la canción A mis enemigos, debido a que estaba en una zona controlada por otro grupo criminal y no por el cártel de Sinaloa. La batalla de Mier se dio en 1842 como un intento de venganza de los tejanos
para castigar y depredar poblaciones tamaulipecas. En marzo de 1842, el general mexicano Rafael Vázquez, con 700 soldados, ocupó San Antonio. No olvidemos que los mexicanos no reconocieron la independencia de Texas, y en esa época Texas aún no se anexaba a Estados Unidos, y hubo un intento de recuperarlo entre 1842 y 1844. El 21 de diciembre, los tejanos venían al mando de William S. Fisher, aventurero gringo originario de Virginia. Días después, en la ciudad de Mier, la batalla dio triunfo a los mexicanos, logrando capturar 193 prisioneros tejanos. Se le conoce la batalla de los frijoles pintos porque se sorteó la ejecución de los prisioneros tejanos, con frijoles pintos y negros, 176 pintos y 17 negros. Los que sacaran los pintos serían perdonados, mientras los segundos serían ejecutados. Muchos dicen que de esta batalla se utilizó el mismo sorteo para el servicio militar en México. La ciudad de Tampico fue varias veces capital del estado de Tamaulipas, siendo el mismo año en el que muere Francisco I. Madero, pues aquí empieza para Tampico su historia como capital, siendo el puerto con mayor movimiento de carga petrolera. Para 1913, Tampico ya era una enorme infraestructura urbana, además de ser la salida hacia la capital de la República y a diversas partes del mundo, ya sea en avión o en barco. Don Chuy fue un señor que vendía tacos por el bulevar del centro de Victoria, y estando en estado de ebriedad, amenazó con lanzarse del segundo piso. Elementos de seguridad subieron con él para poder calmarlo y bajarlo, a lo cual él se negó, amenazando con un machete que quería ver a su hija y Cheve. Después de un rato, los elementos le quitaron el machete y acto después, Don Chuy se lanzaría del techo cayendo en unas jardineras, sobreviviendo a esto. Se dice que Don Chuy declaró que había sido amenazado por hombres armados. Necesitaba pagar una cuota de piso, a lo que Don Chuy no podía y desesperado se adentró en el alcohol. Semana después, al amanecer, la noticia corrió: Don Chuy había sido asesinado. La República del Río Grande fue un intento del país independiente autoproclamado y nunca reconocido por México, que apareció en 1840, con capital en Laredo y que comprendía los actuales estados mexicanos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, reclamado también por parte del actual estado de Texas que entonces disputaba con Estados Unidos. Al final no llegaron a nada y el estado se disolvió. Alejo Garza Tames fue reportado muerto por un comando de la Marina la mañana del 14 de noviembre del 2010 en la casona principal de San José, un rancho de 3.000 hectáreas de monte donde había ganado, siembra, cacería y pesca, en una presa colindante con los municipios de Güemes y de Padilla en Tamaulipas. La historia de don Alejo cuenta que este le dijo a su personal de rancho que no fuera a presentarse a trabajar al igual que sus familiares, ya que este estaría muy ocupado en su casona. La realidad es que don Alejo llevaba varios meses siendo amenazado por cobro de piso por parte de los grupos delictivos, hasta que un día se negó y estos le dijeron que tenía que abandonar su rancho. En cambio, atrincheró su hogar con fusiles de caza en cada ventana. Llegada la noche, los grupos llegaron y tras un primer disparo, don Alejo empezó a defender su casa, abatiendo a 3 personas. Tras las detonaciones, elementos de seguridad y peritaje llegaron al lugar entre las 3 y 4 de la madrugada, encontrando más de 900 casquillos tirados alrededor de su casa, y al entrar, ver a don Alejo tendido en el baño con su pijama y solo con 2 disparos. La causa de muerte no fueron los disparos, sino el estallido de una granada que alcanzó parte de su cuerpo, haciendo que éste muriera desangrado. Lo que más sorprende es que en 8 años ninguna persona fue llamada a declarar por lo sucedido. Ninguna. Tampoco hubo un solo reporte de investigación. El crimen más divulgado del 2010 en Tamaulipas y quizá en todo el norte de México. Además, este nunca fue investigado de manera oficial. Y otra vez nos vamos a Tampico, ya que la población de este lugar asegura de una base secreta por debajo del mar, teniendo como argumento que los aliens siempre han protegido el estado de Tamaulipas de posibles huracanes. En palabras de Richo Farrell, ¿qué pendejo va a tener como un buen tema de conversación decir que su puto rancho tiene aliens y que los están protegiendo?
Pinche niño sin atención, ¿cómo vas a sacar esto para sonar interesante? Y luego te enteras que estos cabrones hasta le celebran un día a los marcianos. En mis palabras, desaparezcan Tampico. En boca de todos los adultos y mayores de edad en mi rancho, dicen que Gloria Trevi es de Victoria. No se sabe bien la razón de que diga que es de Monterrey si actualmente la mayoría de su familia vive acá. Y pues algo curioso, esto lo pongo aquí porque pues es algo curioso para mí. Porque en mi secundaria, el día del estudiante ponían un cuadrote de ella diciendo que pues que qué orgullo, ¿verdad?, de que estudiara en esta institución. También estudió en una escuela católica que hace poco se fue a la chingada y se cayó. Bueno, en fin, qué bueno que no está en mi rancho porque así no trata a las personas. ¿Saben cuál es el único lugar en el que una cárcel está al lado de un parque, una iglesia, un zoológico y de frente la casa hogar infantil más grande de la ciudad? Pues sí, en mi rancho. Aún recuerdo las veces que mis jefes llevaban al gavilán de la changa al parque y luego se peleaban por la custodia de sus hijos. Pero bueno, la cuestión es que el 6 de junio del 2017, siendo en horario familiar, todos estaban haciendo sus actividades recreativas en estos lugares, cuando una riña empezó dentro del penal, para después convertirse en una balacera. Los hechos quedaron registrados por los diversos canales de divulgación en Facebook, evidenciando el cómo la gente alrededor se escondía con sus hijos para no ser alcanzados por una bala. Prácticamente en un estado de pánico de alarma. Estamos escuchando gritos, alaridos, por lo que estamos observando. Agustín de Iturbide fue un destacado político y militar que participó en la Guerra de Independencia y fue proclamado emperador de México con el nombre de Agustín I, el 18 de mayo de 1822. Durante su mandato como emperador, Iturbide se enfrentó a diversos grupos opositores que dificultaban su gobierno, siendo el Congreso Constituyente uno de ellos. Por tal motivo, ordenó su disolución. Considerado por algunos como el verdadero padre de la patria por consumar la independencia, ante su llegada como emperador y diversos problemas, debido a esto, el 20 de marzo de 1823, Iturbide abdicó al trono de México y se dirigió a Veracruz para embarcarse al exilio. En el extranjero, Iturbide se enteró de un supuesto intento de reconquista de las colonias españolas, por lo que regresó a México en mayo de 1824 para ofrecer sus servicios en caso de una intervención europea. Sin embargo, desconocía que el Congreso había promulgado un decreto en el que se le declaraba traidor, y en caso de presentarse en el territorio mexicano, bajo cualquier argumento sería considerado enemigo del Estado. Por lo anterior, y una vez que desembarcó en Sotolamarina, Tamaulipas, inmediatamente fue capturado por el general Felipe de la Garza y fue remitido a la capital tamaulipeca. El Congreso de esa provincia lo juzgó y sentenció a muerte como traidor a la patria. Iturbide fue fusilado en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. En Río Bravo, Tamaulipas, se hizo presente Batman, después de que durante varios días amanecen supuestos ladrones amarrados y pintados como el Joker. 6 hombres y una mujer se han encontrado con el característico maquillaje blanco, rojo y verde del enemigo de Batman, a quienes los han encontrado amarrados en los postes. Las fotografías se viralizaron en redes sociales y muchos comentarios indicaron que Tamaulipas es ahora la nueva ciudad gótica. Se piensa que pobladores de este municipio, cansados de tantos robos, están tomando la justicia con sus propias manos. Fuentes no oficiales declararon que los jóvenes se dedicaban a asaltar autobuses que salían de Río Bravo con rumbo a Reynosa o Ciudad Victoria. A los presuntos ladrones, pues se les fueron bautizados como los Jokers. Yo diría que los macheteen, pues la verdad ya estamos cansados de tanta inseguridad y violencia, así que dejarlos amarrados y maquillados en un poste, al menos me hace dormir tranquilo. En la Catedral de Tampico se encuentran esvásticas de cierto Partido Nacional Obrero del señor Adolfo. Lo curioso es que se encuentran en el piso y fueron puestas en 1920, para ser exactos 9 años antes de la fundación de este partido. El verdadero significado de las esvásticas son suerte, riqueza, bienestar, salud y prosperidad.
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, acudió al estado de Tamaulipas como parte de las giras políticas para ayudar a las campañas electorales de distintos candidatos. Siendo el 28 de mayo a mediodía, el dirigente nacional fue detenido por hombres armados cuando circulaba en una carretera de Tamaulipas en el noreste de México y posteriormente liberado. Todo esto fue documentado en un video y posteriormente publicado. En el video también criticó al gobernador de Tamaulipas diciendo: "Urge la gobernabilidad de Tamaulipas, urge que se restablezca la paz y la tranquilidad de todas y todos". También agregó: "Estamos dispuestos a dar nuestra vida por este movimiento que siga la cuarta transformación". La ciudad de Padilla, Tamaulipas, fue inundada por las aguas de la presa Vicente Guerrero en 1970, construida con el objetivo de obtener y controlar el agua de los ríos Corona, Purificación y Pilón. Su riqueza arquitectónica quedó sepultada bajo las aguas en el vaso de la presa. Actualmente, la sequía que se vive en Tamaulipas ha logrado que el nivel de la presa disminuya contando con el 10% de su capacidad. Asimismo, el viejo Padilla se puede visitar y recordar como aquella ciudad de incontables hechos históricos. El mito nació en el municipio Alto Lucero Gutiérrez Barrios. Una de las versiones de aquel entonces es que la niña perro tenía 14 años y era escondida por su madre para que nadie la viera. Con el tiempo, esta leyenda desapareció, pero 11 años después, la historia volvería por un video captado en Tampico. En este se puede apreciar la reaparición de la supuesta niña perro. Los reportes locales indican que el video con las diferentes tomas pertenecen a la colonia Ampliación Unidad Nacional. En el video grabado se muestra la trayectoria de la persona en 3 distintas cámaras de vigilancia. Quienes vieron el caso señalaron que la niña perro había regresado, aunque con distinta locación y región. En el caso de que se tratara de la misma persona, en este 2025 cumpliría alrededor de 30 años. El 18 de septiembre del 2012, en el municipio de Reynosa ocurriría un accidente en el centro receptor de gas, el cual provocó la muerte de 30 trabajadores. No sería hasta el 9 de diciembre el día en que se compartió los videos de las cámaras de seguridad. En el agitado 2010, había llegado el verano del sol ardiente. Se acababa junio y el país entero miró con azoro y desconcierto hacia aquel estado donde el grupo criminal, los Zetas, alardeaban de poder y dominio. No había transcurrido sino una década del nuevo siglo y las escaladas de violencia, la expansión de la actividad criminal organizada, empezaba a normalizarse en el discurso de la vida pública. Pero los procesos políticos también se convirtieron en objetivos de aquellas agrupaciones criminales, que vieron en los puestos de elección popular una herramienta más para extender su poder. Rodolfo Torre Cantú viajaba con una protección que se pensaba adecuada. Disponía de una camioneta para la campaña que estaba blindada, aunque solamente se usaba cuando se trataba de un recorrido más o menos largo. Lo seguía a todas partes un equipo de seguridad, pero el trayecto hacia el aeropuerto esa mañana de junio se convirtió en una ruta que se cortaba abruptamente entre las balas y la sangre. Fue una cosa de pocos minutos antes de que se supiera lo que había ocurrido. Un comando armado había interceptado las camionetas del candidato. Se dijo en los primeros minutos que nadie había sobrevivido al atentado, ese día hacia las 10:30 de la mañana. Los criminales hicieron que el candidato y sus compañeros bajaran de las camionetas. Si algo se dijeron unos y a otros, nunca trascendió. El comando abrió fuego. Rodolfo Torre Cantú cayó muerto. Su cuerpo dislocado cayó sobre la hierba que crece junto a la carretera. Quienes lo acompañaban compartieron su suerte, y solo unos pocos salvarían su vida. Pasaron las horas. A pesar de que todo el país se sabía ya del atentado y las fotografías de las víctimas estaban en todos los medios de comunicación, a las pocas semanas, el alcalde del municipio de Hidalgo, Marco Antonio Leal, también sería asesinado. Era agosto de 2010. No se terminaba el sangriento verano tamaulipeco. No había mucho que decir. Se atribuyó a los Zetas la autoría de los crímenes, y aunque la investigación federal avanzó poco y no logró señalar responsables concretos, no se dudó que era obra del crimen organizado. A los 2 días de los asesinatos, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI designó al hermano de la víctima como candidato sustituto para las elecciones a gobernador. De esa manera, dolorosa y apresurada, la alienta a todos Tamaulipas restañó sus heridas emocionales y políticas.
Egidio Torre Cantú ganó las elecciones estatales con un 61% de los votos y se convirtió en el nuevo gobernador de Tamaulipas. La violencia no paró. Ese 2010 fue el escenario de sucesos terribles, asesinatos de tamaulipecos y migrantes, batallas entre grupos criminales. A fines de año, las autoridades reportarían el éxodo de un centenar de familias que escaparon de las ciudades de Mier, Vallehermoso, Camargo, Miguel Alemán y San Fernando. Todo convertido en campo de batalla, siendo causa raíz de otro asesinato, el de un capo del Cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Guillén. Miriam Rodríguez, originaria de San Fernando, Tamaulipas, madre de Karen Alejandra Rodríguez, desaparecida en el 2012 y siendo encontrada en el 2014 en una fosa común. Miriam persiguió a los asesinos de su hija durante años y logró capturarlos. Sin embargo, en marzo del 2017, algunos de los hombres arrestados por su caso huyeron de prisión después de su arresto. Además de encontrar los restos de su hija, se esforzó para ayudar a otros padres cuyos niños habían desaparecido. Y de ahí nació la organización Colectivo de Desaparecidos. El caso de Miriam logró que muchas familias alzaran la voz y exigieran justicia a las autoridades. Lamentablemente, Miriam fue asesinada el 10 de mayo del 2017, día que México celebra el Día de las Madres. Los responsables se dirigieron al domicilio de Miriam, quien recibió 12 disparos de hombres armados que accedieron a su casa y murió camino al hospital. Adolfo de Jesús, conocido como El Padrino, fue identificado como un narcotraficante, asesino serial y líder de un culto bautizado como los narcosatánicos. Sus primeros asesinatos fueron más de 20 víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados en la Ciudad de México y sus alrededores en el año de 1988. Los narcosatánicos se mudaron al rancho Santa Elena en Matamoros, una casa en la mitad del desierto. Fue ahí que comenzó a ejecutar con rituales más sádicos y sanguinarios. No sería hasta el 13 de marzo de 1988. Ese día sería privado de su libertad el estudiante estadounidense de 21 años llamado Mark Kilroy, y cuyo homicidio y sus detalles desatarían pánico en las autoridades de México y Estados Unidos, iniciando una búsqueda entre ambos países que terminaría con un enfrentamiento armado en las calles de la capital del país. Luego de la búsqueda, se encontraron los restos humanos de las víctimas. Tras la excavación, los seguidores del culto exhumaron 15 cuerpos incluyendo el de Mark. Luego de esto, la policía iniciaría una búsqueda y tras seguir pistas de las autoridades, encontraron el departamento en la calle Río Sena de la colonia Cuauhtémoc, a unas cuadras del Ángel de la Independencia. Cuando los uniformados intentaron entrar al edificio donde se escondía el padrino, comenzó a dispararle desde sus ventanas. Casi una hora después del inicio de la balacera y ya sin munición, el padrino ordenó que lo asesinaran a él y a Quintana Rodríguez, la madrina. El líder dijo que de no ser así, él sufriría en el infierno. El día 7 de julio del 2012, siendo las 7 de la tarde, se reportó un camión repartidor de la empresa Sabritas abandonado en el estacionamiento de la cadena Soriana con cuerpos en su interior, siendo un total de 5 cuerpos junto con una cartulina con un texto del Cártel del Golfo contra los Zetas, cuyo contenido no fue revelado. Días antes, el 23 de junio del mismo año, fue localizado un camión con 14 cuerpos descuartizados del mismo estacionamiento, de la misma cadena de autoservicio. Lo que hizo conocido este caso es que a esa hora muchos estudiantes iban saliendo de sus escuelas y varios de ellos se acercaron al carro de Sabritas y se dieron cuenta de lo sucedido. Según la CNDH, el 22 de agosto del 2010 se presentó la primera masacre de San Fernando. El crimen fue cometido por el Cártel de los Zetas el 22 de agosto del 2010, en el ejido del Huizachal, municipio tamaulipeco de San Fernando. Las víctimas fueron 72 migrantes durante su tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos. Este nefasto suceso es uno de los más en la lista de crímenes no resueltos por el Estado mexicano. Los cuerpos de hombres y mujeres, principalmente suramericanos, fueron apilados y abandonados. De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas migrantes fueron secuestradas por el cártel y retenidas en un rancho donde al negarse a trabajar, fueron asesinados. El Cártel del Golfo y los Zetas son organizaciones que luchan por el control de las rutas que contrabandan a lo largo de la frontera con Texas, y con ello los altos niveles de violencia y ataques a la prensa han obligado a muchos medios de comunicación a restar importancia a su cobertura.
Como resultado, muchas personas han recurrido a medios de comunicación sociales como Valor por Tamaulipas para ver actualizaciones cada hora sobre la seguridad en sus áreas, pero informar a través de las redes sociales también conlleva sus propios riesgos. Siendo en septiembre del 2011, la periodista y bloguera María Elizabeth fue decapitada por los Zetas por publicar sus actividades del crimen. Ese mismo mes, 2 supuestos usuarios de Twitter fueron asesinados y ahorcados en un puente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tanto así fue el golpe de la página de Valor por Tamaulipas, teniendo más de 500,000 de seguidores. Fue así que a través de varios volantes emitidos en Ciudad Victoria, una organización de narcotraficantes ofreció una recompensa de más de 500,000 de pesos para quien pudiera darles información sobre el paradero del administrador de Valor por Tamaulipas o identificar a alguno de sus familiares. El administrador respondió en una publicación que él no estaba jugando a ser un héroe y estaba haciendo lo que tenía que hacer como ciudadano. También agradeció a los visitantes que contribuyeron a la página y le dieron apoyo durante todo el proyecto, y pidió a las Fuerzas Armadas que continúen su lucha contra el crimen. El administrador también dijo que continuaría con su labor de reportaje, incluso si eso pudiera costarle la vida. Siendo el 20 de febrero del 2013 la difusión sobre un supuesto video en el que se ve un colaborador de Valor por Tamaulipas arrodillado y con las manos en los bolsillos, a su lado un hombre enmascarado y camuflado con un arma de fuego. El supuesto colaborador dijo con calma: por favor, absténganse de publicar cualquier información, si no, este es el precio que se pagará. Después, el pistolero accionaría el gatillo terminando con su vida. El administrador de Valor por Tamaulipas respondió publicando un mensaje en Facebook y diciendo que no se pronunciaría sobre la autenticidad del video, pero afirmó que no reconoce el hombre. Ya en la mañana del 1 de abril del 2013, las cuentas de Facebook y Twitter de Valor por Tamaulipas fueron cerradas inesperadamente y sin ninguna explicación. Una semana después, Valor por Tamaulipas reabrió, pero el administrador emitió un comunicado en el que indicó que la página iba a cerrar definitivamente después de 8 días, siendo su último comunicado. En mi caso, el crimen organizado ganó, pero me ha vencido a mí y no a la sociedad. Me ha vencido a mí y a mi familia, pero no ha vencido a esos miles de colaboradores que confiaron en esta página y denunciaron a pesar de sus temores. También habló de su experiencia y las lecciones que aprendió al frente de la página. Luego agradeció a quienes lo apoyaron y confiaron en él durante más de un año. El administrador concluyó pidiendo perdón a sus seguidores por todos los decesos y desapariciones que no se obtuvo justicia. A la historia de Valor por Tamaulipas y todos aquellos colaboradores que fueron asesinados o desaparecidos directamente o indirectamente es un gran misterio para Tamaulipas. Y bueno gente, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver mi primer video y te agradecería si te suscribes y comentas para un nuevo iceberg o un nuevo video. Recuerda seguir la página en Facebook La Changa Atorada en el Alambre. También puedes seguirme en Twitch como Sombra24, en Insta como Sombra24Z. Y pues bueno, es todo, los quiero mucho, hasta la próxima.